Hola, buenas noches. Hoy miércoles de vivos vamos a invitar a Cristina Medina, una invitada especial que nos va a contar sobre su historia con los orgonitos, su experiencia. Nos vamos a enriquecer un poco con sus conocimientos, con su experiencia práctica. Así que ahí la voy a sumar, la voy a invitar. Un vivo para que puedan hacerle preguntas, hacernos preguntas, compartir con sus consultas. Siempre hay gente nueva que por ahí no sabe nada del tema. Vamos a hacer una pequeña introducción y si podemos ahondar un poco más en algunos temas, eh, vamos a ir profundizando en base a también a las consultas y a las dudas y a los temas que vayan surgiendo. Siempre es un placer eh, saber un poco de la experiencia personal que nos enriquece y, y siempre digo, cada ser va haciendo su camino con los orgonitos de forma diferente, ¿no? Eh, si bien compartimos muchas técnicas, muchas formas de abordar este mundo de las energías, de la energía vital, del orgón, del éter, de los acumuladores de red, de Reich, hasta los generadores de orgón que hoy conocemos. Eh, si se escucha bien, si hay algún problema con el audio, me lo indican. Ahí esperamos a Cristina que se sume. Bueno, ¿Te escucho? un poco, ahí sí, Cristina, apareció el audio, todavía no la imagen. Yo te veo perfecto, ¿eh? Ah, bueno, eh, todavía la imagen no la veo, pero si querés, contanos un poco tu trayectoria eh, y contanos de vos, cómo empezaste, qué fue surgiendo con esto de los orgánicos. Bueno, mi nombre es Cristina Medina, yo soy de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Para todos fue un antes y un después el tema de la pandemia y em, yo después de la pandemia sufrí un surmenage y entonces empecé a informarme y a indagar en todo lo que podía afectarme a mi cuerpo y cómo podía mejorar. Y empecé con el agua de mar, después, bueno, me llegó información de los orgonitos y de todo esto, la verdad que desconocía que un televisor, una heladera, un microondas, un celular afectaban también a mi salud y obviamente a la de mi familia. Entonces, bueno, me fui inmiscuyendo en eso y lo primero que hice, que todavía como que tengo un poco de dudas, me compré la pirámide con la onda Schumann. Y Bien. después me compré un Clockbuster, que lo tengo acá puesto en el consultorio. Nosotros acá en Río Gallegos tenemos un centro médico integral donde el objetivo principal es fusionar las dos medicinas, la medicina convencional con la medicina alternativa, y obviamente esto hace al todo de la medicina, el poder cuidarnos, el poder de protegernos de todo el electromagnetismo que está alrededor nuestro. Y es re loco porque yo me bajé un tester en el teléfono de medición de radiación y yo lo pongo acá dentro del consult, donde también tengo todas un batallón de piezas que digo, bueno, las voy a poner, las voy a mostrar para que nos cuentes un poquito más. Y vos sabés que no hay radiación, es re baja la radiación que hay y donde está la compu, que tengo todo esto
en un estante es hiper baja. Y salgo afuera y el detector de radiación empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse. Bueno, esta es la Sí, pirámide hueca, ¿no? sí. Y bueno, la verdad que tengo así, porque tengo un montón de asientes y alumnos, y entonces le digo, ¿qué les gustaría preguntarle a Gervasio? Porque bueno, todos acá adquieren los productos, ¿no? Entonces, si me permitís, tengo como un montón de preguntas para hacerte. Sí, fantástico. Eh, Bueno, ahí fuiste nombrando que por ahí podemos ir ahondando. Hablaste del resonador Schumann, que es uno de los dispositivos nuestros más potentes. O sea, es un organito que combina un pulsador de ondas que a través de ese pulso pasa a través de una bobina, para que lo busco, que ahí por ahí lo tengo. Dale. Voy a mostrar la pirámide. Esta pirámide tiene una bobina toroidal y adentro el cristal también tiene una bobina, que es una bobina de Moebius, o sea, son dos bobinas que trabajan en dos ejes. Entonces, por lo general, ese tipo de bobina no se usa en electrónica común porque anula un campo magnético en un eje y el otro en 90 grados. Eso es lo que hace que pase el pulso de esta dimensión a la otra. Hace como una anulación de onda que colapsa y ahí es lo que entendemos como ondas escalares, ¿no? Para producir esas ondas escalares. Son ondas que penetran mucho más en las otras capas energéticas. Entonces, esta pirámide es alimentada por ese pulsador a través de un cable y se va generando ese pulso en el núcleo del cristal, como para que la gente entienda de qué se trata. Sí, y no tenemos acá el Cloudbuster, pero básicamente es la base del Cloudbuster, es este Sí, material, es aluminio, turmalina y también lleva cuarzo molido y unos sí, tubos que más o menos el que tengo yo tiene 1 metro, capaz un poco más. sí, sí, El un Cloud metro. tiene un campo de acción. Sí, el Clubmaster es como un dispositivo aparte, ¿no? Que podemos ir ahondando. No me quiero perder ahí las preguntas, vamos a ir hilando todo. Y me dicen, ¿qué hacen esas ondas, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de las ondas, recién estamos hablando de ondas escalares a través de la frecuencia Schumann y una frecuencia que es más elevada, que es la de 15 hercios que usaba en su momento Don Croft. ¿No? Tenemos dos frecuencias. Entonces, esas ondas van haciendo como una especie de burbuja, una especie de domo de protección en el espacio sagrado, en el espacio que nosotros estemos queriendo proteger. Entonces, Don Croft utilizaba un dispositivo parecido, utilizaba un zapper con esa bobina, entonces le decía que cuando él era de alguna manera perseguido por entidades de energías astrales, esa era la máxima protección para alejar, ¿no? En el caso de Reich, usaba con el Cloudbuster, usaba un material que lo llamaba brownite, después podemos hablar cómo él llega a ese material. En el caso es más complejo ese material porque él usaba material radiactivo anulado a través de campos de orgón y después llegaba al brownite y después al orite. O sea, primero melanor, orite, brownite, pero es para otro tema más complicado. Pero bueno, entonces ahí te decían, esas ondas son como ondas que protegen no solo este plano, sino planos más profundos, el plano etérico y el plano astral. El plano astral bajo, medio y alto. Esa es un poco la protección que nos da esas pirámides con pulso a escalares. Claro, y son todas ondas medibles, ¿no es cierto? La onda de escalares es medio complicado medir las ondas escalares. Hay algunos aparatos que sí se calibran y se pueden ver más sofisticados. Lo que, como vos decías, sí se pueden medir las frecuencias bajas, medias y altas con estos aparatos de medición de EMF. ¿Mm? Por lo general, nuestra tecnología, por ejemplo, el televisor está en 50 hercios para arriba, un celular estamos en gigahercios, por eso 5G,
ahí preguntaban del 5G también, ¿no? Eh, la orgonita en sí, cualquier orgonita, va a trabajar con esas ondas, ¿no? 3G, 4G, 5G, trabajando para recomponer el desequilibrio que generan ese exceso de ondas y de campo, ¿no? Nuestro cuerpo está preparado para ciertas armonías que tienen que ver con la biología natural y Reich decía que había dos tipos de energía, la natural, la que produce la naturaleza, y la que produce el ser humano con sus creaciones, ¿no? Entonces, toda nuestra tecnología produce un tipo de energía que tiende a ser energía que él llamaba DOR, energía desordenada, ya sea porque trabaja en armónicos y en frecuencias que no están bien enlazadas con nuestra biología, que trabaja en armónicos naturales. Bien, ¿podrías, hoy me preguntaban cuál era el mejor lugar para poner una pieza de estas? Bien, el mejor lugar siempre digo que es donde más pasamos tiempo, ¿no? Empezando por la habitación, que seguramente estamos entre 6 y 8 horas, entonces ese sería uno de los mejores lugares. Puede ser en la mesa de luz o si ya nos animamos también abajo de la cama, para tener la protección bien, la pirámide como vos mostrabas. En ese caso yo pondría una pirámide de cuarzo con punta de cuarzo y turmalinas. Entonces, está generando un campo. Ese vórtice irradia y protege. Siempre si vemos un tamaño chico, esto se va a reproducir energéticamente, haciendo como varias capas de resonancia, ¿no? Envuelve. Entonces, si estamos desde abajo, nos va a envolver la cama y el espacio donde estamos, tendiendo a adaptarse a la forma. Si estamos, por lo general estamos en habitaciones cuadradas, va a tomar esa forma. A no ser que tengamos el privilegio de vivir en un domo moderno. Me gustaría que por ahí pudieras explicar bien el efecto, digamos, que hace la resina con el material que está dentro, cómo genera la onda, la resina con esta presión, ¿no? Que puedas explicarnos bien cuál es cómo funciona. Bien, bárbaro. Vamos a esa pregunta, pero antes voy respondiendo para que no se pase. Dicen, ¿ese cuarzo y turmalina también sirve para dormitorio de los niños? Sí, por ahí se sugiere más, como la que mostrabas vos de amatista, ¿no? Que ayuda a conciliar la parte más espiritual cuando nos vamos a dormir, o puede ser también un cuarzo ahumado, para mayor conexión. Sabemos Porque que los además, sueños nosotros por ejemplo, esta tiene la amatista, pero tiene sí, también las turmalinas, que son sí, como las piedras principales, ¿no? tal Y cual, siempre abajo también tiene mucho cuarzo, se ve mucho cuarzo abajo, sí, mezclado entre el aluminio y la turmalina molida. Entonces, sí. Bien, vamos a tu pregunta, que justamente se enlaza porque siempre nosotros hacemos una mezcla de base que es con aluminio, donde le ponemos el cuarzo molido, acá es cuarzo grande, pero siempre hay una malla finita que usamos, que digamos la imagen clásica sería esto, ¿no? Ahí estamos viendo el aluminio, los puntitos blancos del cuarzo y la turmalina, los puntitos negros. Usamos cuarzo y turmalina porque son los materiales que tienen piezoelectricidad, que sería el corazón del efecto del orgónico. Siempre, ya sea en el núcleo físico del espacio y además en el núcleo de la acción, en la piezoelectricidad, que es la capacidad de transformar ese DOR que dijimos que era energía desordenada en POR, energía orgónica ordenada, ¿no? Energía etérica reordenada. Por eso esa propiedad del cuarzo de recibir una presión mecánica y ir circulando de un polo al otro iones, ¿no? O una circulación bioeléctrica. Esa circulación hace de que se vaya reordenando porque pasa por la resonancia del cristal. Los cristales serían como dispositivos que guardan la información
ordenada de resonancias originales y tienden siempre a devolver lo que sería una embonación de onda, una onda que pasa y vuelve a tener la información primordial, ¿no? O la información original. Esos son nuestros cuarzos, tienen esa propiedad. Entonces tenemos tres elementos, que es el aluminio, el cuarzo, la turmalina y la resina, que es lo que le da, contiene, que es la parte transparente, esta parte transparente es la resina poliéster, que tiene la propiedad de presionar, ¿no?, mecánicamente el cristal, de deformarlo y volverlo a formar, formarlo. Esos son los tres elementos que da esa propiedad de transformación de la energía. Ahí dice, hace rato que quiero comprar y no sé bien cuáles. Quiero anular las interferencias 5G propio del Wi-Fi de mi casa para descansar mejor. Bien. A mí esto me da pie para preguntarte, recién decíamos que esta era una buena pieza para poner en el cuarto de los chicos, o sea, esto transformaría o bloquearía esa 5G, esa interferencia, o sea. Sí, no hablamos de bloquear porque no estamos bloqueando señales, nosotros necesitamos que siga estando la señal. Si queremos bloquear la señal, tenemos que apagar el dispositivo de Wi-Fi y en todo caso poner una jaula Faraday para bloquear señal. Acá lo que hacemos es transformar el efecto que nos deja esa señal constante en nuestra biología. Es como hay un ruido, como podríamos tener un bloqueador de ruido blanco que le llaman, un argonito actuaría como un reciclador de energía que nosotros perdemos, o sea, de orgón, que nosotros nuestro orgón se va desordenando, lo vamos perdiendo y vamos recuperando ese orgón a través de esta interacción que tenemos. Entonces, por eso es un transformador de energía. Y como consecuencia, nos protege, ¿no? Nos protege de que nos recarguemos. Bien. Eso sería. Yo estoy viendo ahí en tu mano, a mí me queda la duda entre el orgón y el electronite. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos tenés un electronite ahí? ¿Cuál sería? Claro, un electronite se le llama a lo que en un principio eran los tumbatorres. Los tumbatorres se hacían con una forma que es como de un vaso, viste, los vasitos de cumpleaños se hacían en eso. Y se utilizaba esta mezcla, sin turmalina, ¿no? La turmalina la incorporé yo. Se utilizaba el cuarzo, la resina y el aluminio. Entonces, este sería un electronite mejorado porque tiene turmalina, además que tiene más capacidad piezoeléctrica que el cuarzo, ¿no? Además que tiene otras propiedades. Pero, entonces, un electronite vuelve si bien no es la mezcla original de Don Croft ni de Karl Weiss, pero sí atribuyen a buscar una proporción 50 de resina y 50 de metal, dándole más hincapié a esa distribución 50-50. Es discutible si eso es lo más importante o no, pero eso sería quienes desarrollan, quienes avalan el electronite, en realidad es renombrar al argonita original con electronite. Después viene alguien que le llama otro nombre y dice, no, bueno, pero yo le puse acerrín. Bueno, porque el acerrín, bueno, yo ahora le voy a llamar de otro nombre porque le puse, en vez de espiral de cobre, le puse una espiral de aluminio amarillo, porque el amarillo, ¿no? Originalmente la argonita tiene los tres materiales iguales que tiene un electronite, pero cambia por ahí porque las orgonitas, nosotros empezamos, además de hacer estas opacas, también hacemos con transparencia, como eran en un principio las de Don Croft, ¿no? Las primeras pirámides de Don Croft tenían transparencia porque él le atribuía a la luz que ingresaba del cristal una propiedad, que no es la propiedad más importante, pero sí también es una propiedad que interactúa, porque es información, el cristal no está tapado con el espectro visible, sino que también está recibiendo información y emitiendo información. Son propiedades más sutiles de las orgónicas.
que por ahí la gente que trabaja con electronita no conoce bien esa interacción en la recepción y emisión del cristal. Hablando de esto, de estas diferencias, hay una pregunta para mí es re importante porque hoy por hoy se escucha hablar mucho de los taquiones. Entonces, hay mucha gente que tiene el taquión y viene y me dice, no, el taquión no es compatible con los orgonitos. ¿Eso es verdad? En realidad no, o sea, taquión es otra denominación eh, similar a orgón, ¿no? Lo que pasa es que taquión viene de un norteamericano que empezó a nombrar lo que antes era, acordate que nuestra ciencia moderna, con el experimento Michelson-Morley, desestimó al éter. No hay una discusión, que es más compleja esa discusión, pero dijeron, no, el éter no existe. Porque si asumían que existía el éter, tendríamos otra sociedad, ¿no? Porque entenderíamos que hay un campo unificado y eso nos lleva a otra conciencia. Entonces dijeron, no, el éter no existe. Por lo tanto, el taquión también es otra forma de denominar a la energía orgón, o orgón al taquión y al éter. Son equivalentes. Entonces, no tendrían por qué ser. Quizá hay gente que desconoce el origen digamos, de los términos, cómo surgen. Pero bueno, se van creando mitos sobre algo que se desconoce. El taquión, igual que decir orgón, igual que decir chi, ¿no? Igual que decir prana. Son diferentes culturas, diferentes latitudes que nombraron a esta energía, que es una energía de campo unificado, ¿no? Es una energía de función de onda, no de partícula. Es una onda que son ondas ultra baja frecuencia, para lo que nosotros sería un campo de punto cero, porque no es cero en realidad, es potencial. Para lo que la ciencia más complicada, y nos metemos en un tema, hablaríamos de estas, ni siquiera subpartículas, ¿no? Más allá de los quarks, que hay más allá de los quarks, bueno, está este campo, ¿no? Este campo de energía bueno, hoy la ciencia habla de energía oscura, ¿no? Habló de materia oscura, después habló de energía oscura. Pero no me queda claro si eso es, o sea, no es real que si yo tengo un taquión puesto y tengo un orgonito, o sea, ¿en qué me podría afectar? Porque dan a entender como que se van a no son pelear compatibles. porque no se van a pelear, digamos. Se van a pelear si la persona cree que hay un conflicto ahí. Tengamos en cuenta que todos estos dispositivos están conectados con nuestra psiquis. Acá se nos queman los libros de creer que nuestra mente no está implícita y no tiene implicancia en lo que hacemos, en lo que creemos y en lo que percibimos. Todo lo que percibimos, lo que sentimos, está mediado por nuestras creencias. Y este es nuestro crecimiento a seguir, aprender sobre nuestro poder, sobre nuestra implicancia. Entonces, si alguien cree que un taquión va a entrar en conflicto con un orgonito, va a vivenciar esa realidad, tal cual. Pero no porque ni siquiera son hermanos, son gemelos. Nacieron de la misma Matrix, tanto el taquión como el orgón. Entonces eso me lleva a hacer una pregunta por ahí un poco más redundante, de preguntar si los orgonitos, por ejemplo, tienen más poder que una yunguita es una piedra, ¿no? Que también dicen que repele las energías 5G. Yo en las mediciones no he visto, los orgones se van de rango a veces. Las yunguitas tienen rangos específicos. Entonces, yo a la yunguita no le pongo, de nuevo, si yo me enamoro y digo, ay, la novia actual, o como una comida rica que no había probado, esta es la comida más rica del mundo, nunca había probado esta, ¿no? Siempre la novedad nos estimula y nos lleva a decir que esto es lo más. La yunguita es una novedad para nosotros, para un ruso, la yunguita es una piedra como el cuarzo para nosotros. La turmalina nosotros la tenemos en nuestra tierra. Por eso siempre nosotros tendemos
a ponderar, pero eso es efecto también del marketing, ¿no? Porque digamos, quien le importa la yunguita quiere que se venda yunguita, dice, bueno, la yunguita es la más poderosa. No, para mí la turmalina es una de las propiedades, es de las más poderosas, por eso los chinos usan turmalina y jade, no usan yunguita en sus camas de transformación. Pero bueno, no quiere decir que la yunguita es otra, no tiene piezoelectricidad, tiene otra propiedad de Claro. absorción más parecida a la ceolita, porque tiene estructuras hexagonales que absorben y van haciendo una especie de quelación. Pero bueno, trabaja con los campos electromagnéticos. Cuando nosotros empecemos a conocer más sobre los campos electromagnéticos, todas las piedras interactúan, ¿no? Pero bueno, específicamente, estas piedras son reordenadoras de estos campos disonantes. O sea cuanto más sumemos y nuestra mente y Sí, nuestra energía esté en resonancia y en positividad con eso, va a ser mejor para nosotros. Si nosotros le sí, ponemos esa diferencia o esa negatividad, no, la yunguita no, el taquión sí, el taquión no, va a impactar de la forma que uno quiere o no que impacten, ¿no? sí, sí, Básicamente me justo, da. sí, Sí sabemos la que idea, la turmalina, perdón, porque realmente la capacidad que tiene la turmalina es eso, es piezoeléctrica. Se genera sí, sí, energía a través de la presión. sí, esa es la propiedad principal. Después tiene la piroelectricidad, que es otra propiedad que no la tienen los cuarzos, que transforma el calor en radiación, en electricidad. Esa es otra propiedad. Y además emite infrarrojos lejanos, que por eso se usa para tratamientos del dolor, ¿no? Entonces es una propiedad que tiene cuando nosotros la calentamos. Bueno, por eso es una piedra que es más blanda, tiende a romperse porque tiene más transformación, está más interacción. Y cuando se parte, en unidades más pequeñas, siempre se parte con estructuras tetraédricas, que el cuarzo no siempre. O sea, el cuarzo blanco, el cuarzo natural, el cuarzo bruto. Otra cosa es el cuarzo cristal, que tiene ahí una diferencia en su estructura. Pero bueno, el óxido de sílice, si bien tiene índice piezoeléctrico, cuando va en unidades más chicas, nosotros usamos más para compensar. Obviamente que turmalina usamos menos, porque es piedra también un poquito más cara. Nosotros hacemos egipcias con yunguita también. No tengo ahora, porque justo no tenemos, en vez de poner, por ejemplo, un cuarzo, ponemos turmalina y yunguita. Hacemos la combinación. Por eso siempre decimos, como tenemos piedras de poder, sumamos, no restamos, no nos peleamos con las piedras. No decimos, no, esta piedra es mejor, aquella es mejor. Cada piedra entra en resonancia en un momento de nuestras vidas y nos da una enseñanza, nos acompaña, y después viene otra piedra, o no, hay piedras que nos acompañan toda la vida, así como un organito. Y por ahí hay un organito de un fabricante que en un momento nos ayudó, o un organito que hacemos nosotros, o otro organito, o un dispositivo que emita taquiones, y vamos teniendo distintos tipos de experiencias. Pero nosotros no entran en conflicto este tipo de cosas. A no ser, estamos hablando de todos dispositivos que son para la limpieza y transformación, no que son negativos. Bien. ¿Qué diferencia podemos decir que hay? Yo, por ejemplo, tengo la tetraédrica, la pirámide tetraédrica, acá la tengo enchufada, esta es con luz. Ah, bien. La egipcia, ¿ves? Estas Sí, formas, digamos, ¿en qué las diferencian? ¿O es una cuestión más que nada estética? ¿Tienen bien. Ahí algún tenemos. fin en particular? Bien. Las formas, si bien son estéticas, porque la tetraédrica, por ejemplo, un tetraedro, vos mostrabas ahí transparencia de otro tipo de tetraedro, es uno de los 5 sólidos platónicos, ¿no? Cuando nosotros entendemos que los 5 sólidos platónicos son formas con una de las leyes que rigen la energía, que es la simetría. La simetría está detrás de los objetos que tienden a la conservación de la energía o la mayor
la mejor utilización de la energía, porque tiene lados iguales, vértices iguales, siempre se circunscriben dentro de un círculo. Entonces, sabemos que son formas que todo en los distintos fractales universales, tanto en lo micro como en lo grande, utiliza ese lenguaje geométrico, que son los eslabones con los que se construye los distintos niveles de la existencia. Tanto a nivel, por ejemplo, lo tenemos en todas las cristalizaciones, tenemos el tetraedro, recién hablamos de la turmalina, bueno, cristaliza de forma tetraédrica. El cuarzo también va conjugando el tetraedro y el dodecaedro haciendo espirales. Entonces, nosotros utilizamos la forma piramidal clásica de 4 lados, como atrás vos, ¿no? Que sabemos que son atractores y condensadores de esta energía orgón. En el caso, por ejemplo, Silva hablaba él hacía la comparación. Silva es un investigador de pirámides muy conocido. Él construye pirámides para ponerse abajo las pirámides, no orgonitos, sino pirámides de caños. Y él hablaba que comparaba a los taquiones, que es un tipo de partícula muy exótica que la ciencia ve que atraviesa la materia. Y bueno, es muy difícil de medirlo, se hacen unos piletones porque atraviesa incluso, digamos, grandes densidades. Pero, sin embargo, a los taquiones les gusta la forma piramidal, se ven atraídos por esa forma y se quedan atrapados haciendo círculos, ¿no? Entonces, estas formas generan resonancia en el espacio específicas que reproducen estos campos electromagnéticos, sobre todo el campo principal, que es ese toroide, se ajusta muy bien a la egipcia, y en el caso de la tetraédrica sería otro tipo de toroide saliendo siempre con esa simetría, hablamos de esa propiedad de simetría. Entonces, a la vez es estético, porque acá lo estético no es solo a nivel visual, sino de un efecto subconsciente, que sabemos que estamos viendo algo que nos da un mensaje de lo que somos a nivel energético, ¿no? Que no podemos ver, pero que de a poco estamos empezando a captar. Como por ejemplo, con una fotocélula podemos ver el campo magnético en 3D, ¿no? Después de estas piecitas que son más para el hogar, hay piezas que son bien personales. ¿Qué piezas recomendarías a una persona llevar para poder estar cubierto, protegido, formando esa energía? Puede ser algún tipo de dispositivo así, triangular, ¿no? Chiquito, con espiral, con los cuarzos, con bronce, aluminio, uno así, hexagonal, ¿viste? Ahí seguimos reproduciendo estas geometrías, ¿no? ¿Le cambia la Circular. potencia a esas que mostraste, por ejemplo, que tiene el espiral más grande, a esta que no se ve? ¿El espiral de cobre? El espiral más chiquito. Sí, el espiral siempre le da un poquito más de radiación, ¿no? Es decir, esta capaz que me mide 3 metros y esta 4 metros. Le da un poquito más. En cuestiones más chiquitas nosotros le ponemos espirales. En las grandes, por ejemplo, en estas no le ponemos espirales de cobre, que ese por ahí es otro debate. Sí, tiene que tener el cobre, sí, en realidad, no, a veces cuando más simple, porque ya que tenemos una pirámide grande, con mucho material, con un cuarzo grande, tiene su resonancia y en sí todo ya está reproduciendo ese vórtice, ¿no? Estructura. Cuando vemos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de vórtice es como una espiral, como, digamos, como un remolino, ¿no? De agua. Que de hecho sabemos, hay investigaciones de cómo una espiral en el agua la estructura el agua. Sería eso podríamos hablar en otro momento, lo que es el agua estructurada o el agua pi. Todo se hace a través de remolinos, espirales. Entonces, estas formas reproducen internamente esa espiral hacia la punta, como la base, o lo que se está usando ahora para captar energía etérica o orgónica, son espirales que captan energía ambiental y la llevan a la tierra para las plantas, por ejemplo.
Y justamente usan cobre también, ¿no? He visto que usan mucho el cobre como captador. Sí, sí, el cobre, digamos, yo siempre soy partidario de utilizar, tomar el principio. El cobre sería un conductor no ferroso, o sea que no va a traer campos magnéticos, sino que va a traer esta energía etérica sin carga magnética. Entonces, pues nosotros tenemos carga eléctrica y magnética. Estamos yendo a traer esa carga eléctrica. Pero tanto el cobre como el aluminio son conductores iguales, cualquier elemento, sino que el cobre eh, tiende a ser más maleable. ¿M? Hay más alambre de cobre, pero bueno, es más costoso también. Entonces, tranquilamente en las mediciones, sí, con aluminio tenemos las mismas mediciones. Por eso el Flowbuster, que era una de las cosas que vos me preguntabas al principio, empezamos a hacer con aluminio, bajamos mucho el coste y es, por ejemplo, Rachel lo hacía con acero, también conductivo. Lo que pasa es que en los orgonitas dejamos de usar metales ferrosos para no tener atracción magnética. Entonces solo trabajar con el componente eléctrico a la hora de atraer. Una última pregunta, sí. Está el set de sólidos platónicos. Me llamó Sí, mucho la atención. ¿A quién le recomendarías ese set de sólidos platónicos? No lo tengo acá, es precioso. Pero bueno, no sé si vos lo tenés ahí, a donde ver, está creo que la- sí. A ver, ahí lo busco. Acá tengo llaveros que son con estos sólidos platónicos, ¿no? El tetraedro, el icosaedro con cuarzo azul, el dodecaedro, que son dos pirámides, ¿no? El, discúlpame, el octoedro, dije dodecaedro, este es el dodecaedro, con ojo de ah, tigre. con ojo de tigre, Son, sí. son 12 pentágonos, ¿no? Formando. Y el cubo. ¿A quién se lo recomendaría? Bueno, a alguien que tenga un poco o quiera trabajar la conciencia de estos ladrillos fundamentales, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar un poco los mundos energéticos, los mundos electromagnéticos, se empieza a familiarizar con cada uno de estos sólidos platónicos. Y cada uno representa a su vez un elemento, ¿no? Elemento fuego, por ejemplo, con el tetraedro, si yo empiezo a relacionar que en mi vida me hace falta un poco más de fuego interno, estar más unido, empiezo a trabajar algún aspecto psíquico, emocional, entonces empiezo a jugar con estas formas y el efecto del orgón. Sería un poco recomendado para alguien que esté funcionando en el tema de la geometría sagrada. Lo mismo que el set que tenés, el set que viene con los chakras, porque igual Sí, el son set de chakras. distintos. Ese set de chakras son distintos, son re distintos. Entonces, Sí, nada que ver. bueno, Uno tiene, por ejemplo, tiene la simbología hindú, que bueno, cuando empezamos a estudiar cada una de la simbología, ¿por qué? ¿Por qué el color? ¿Qué trabajamos en cada chakra? ¿No? Atrás tiene la piedra verde que coincide con el color y la simbología, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, nosotros vemos la del tercer ojo, que son dos pétalos, ¿no? Entonces es como abrir ese pétalo, si vemos el, el último, que son los mil, acá no tiene 1000 pétalos, pero esa conciencia superior. Entonces, la simbología también para quien está metido es reforzar ese mensaje. Y por ejemplo, el otro, que no lo tengo acá, tiene punta de cristal, no tiene simbología, pero es un poco más potente porque utiliza una punta de cristal. sí, y otra cosa que me Ah, sí, preguntaban eran si se limpiaban, porque estas ah, piezas, yo por ejemplo, acá está. Sí, 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 acá ah, ahí está. están. Sí, ahí está la punta de cristal, los cristales más de espiral. Son distintas combinaciones, uno va probando
cuál es el que le resuena más. Suena más. Pero digamos, está, por ahí son recomendables para la gente que trabaja con distintas energías, Sí, porque además son piezas que no necesitan ser limpiadas, ¿no? No se cargan, digamos, como la piedra que si la tocas se carga con la energía del otro. Eso es, constantemente está irradiando una energía positiva, una energía buena, por así decirlo, y no necesita ningún tipo de limpieza. De hecho, yo tengo este, que es la pirámide hueca que sí, yo la uso, por ejemplo, para limpiar. La pongo acá, por ejemplo, mis piedras, pongo acá, mis piedras de tamiana, las pongo acá, o de hecho, si la vez pasada estaba mal una sobrina mía, puse su nombre y la dejé acá adentro, ¿sí? Porque esta pirámide nos sirve para eso. Y lo bueno de esto es que no necesitamos limpiar, ¿no? Entonces, por tal ahí cual. esas piecitas están ideales para gente que trabaja con energía y que no tiene que hacer el Sí, proceso de limpieza. sí, que después se hace muy difícil o uno lo va dejando y entre paciente y paciente consulta, no le limpiaste, no se hizo la descarga. Acá te aseguras de que de alguna manera se haga la descarga y por ahí en una sesión de limpieza te ayuda, te potencia lo que ya haces, ¿no? Te da la posibilidad de, o de hacerlo más profundo y que tal cual, no queden cargas dando vueltas. Claro, Es porque como, esas piecitas no necesitan ser limpiadas, no necesitan no, ponerlas en la pirámide, nada. O sea, se no, usa, tal cual. pueden vas a tener 10 pacientes, 10 asientes y la puedes usar en todos. Sí, hasta que no se parta y explote, sigue funcionando. Nada, no, no, no pasa, ha pasado, alguna vez me han contado, de una pirámide, y de alguna, a no ser que se caiga, ¿no? Se rompa, y como que cumple su ciclo, pero no, sí, no se limpia. Tal Bueno, yo creo que tenía bueno, varias preguntas y la verdad que te agradezco un montón que me hayas contestado el tema de las diferencias entre, sobre todo me preguntaban esto porque hay tanto sobre el electronite, la yunguita, el taquión, hay tanto y cada vez sale más y más y más y más que marea. Y entonces teniendo bien en claro cómo está constituido, cuál es el efecto que hace, me parece que está bueno que la gente entienda de que estas piezas como que no compiten, digamos, con unas con otras, sino si vos las usás para vos y le pones la intención además de para qué la querés, todas Sí, pueden convivir con todas. tal cual. Excepto hay una sola excepción que yo no uso obsidiana. Es la única piedra que no pongo dentro de un organito. Porque Pero bueno, porque, digamos, sigo un poco la tradición de Don Croft. Pero en sí la obsidiana, como es una piedra que absorbe la parte más oscura de la mente, eso puede quedar atrapado ahí dentro del organito. Prefiero no y usarla afuera, mira. porque sería potenciar una característica más complicada de la obsidiana. Entonces, es la única que no, de las piedras que por lo menos que yo conozco, son accesibles. Seguramente hay algunas otras piedras complicadas, pero bueno, la obsidiana no va en los orgones. Si alguien la En ninguno. pone y se lo banca, pero bueno, no, iría la obsidiana. Ahí preguntaban que no sé si respondimos, Damián, que recomendás para un espacio de relajación y armonización, una pirámide maestra así grande. Esta, por ejemplo, es una novedad que recién es la primera que tenemos. Es grande como esta es tetraédrica, del estilo de esta corriente electronite, por ejemplo, ¿no? Es más grande, es como la que mostrabas vos recién hueca, más o menos del mismo tamaño, ¿no? Un poquito más grande, pero bueno, no es hueca, es toda maciza, tiene mucha capacidad. Eso entendiendo un espacio, por ejemplo, de relajación donde haya mucha gente, ¿no? Un espacio más chico de relajación personal, para mí, lo mejor para uso personal, relajación, meditación.
este domo que tiene el toroide, que tiene todas las gemas de los chakras. Es muy lindo para relajarse, ponérselo en el corazón y pegarse un lindo viaje. Me está preguntando si, dice, si se vive frente a una red de media tensión, el orgonito puede neutralizar el campo magnético. No, digamos, no va a bloquear, como decíamos, si tomamos como neutralizar, ir con el tiempo, va trabajando sobre la recarga de nuestra energía. Entonces, el orgonito trabaja en una frecuencia que es mucho más baja, como decíamos recién, son estas ondas de fondo, entonces nos va reorganizando la energía, va haciendo que se muevan armónicos más adecuados. Entonces, no, si nosotros estamos constantemente expuestos, lamentablemente va a haber una lucha ahí de energía, ¿no? Porque no se va a anular, pero sí nos va a ir protegiendo de que no nos desgastemos tanto. Igual siempre recomiendo uno hacer descarga diaria. Hoy nos consultaba un paciente, un cliente que decía, bueno, ¿qué más puedo hacer? Porque en sí, digamos, uno es muy sensible a este tipo de energías y estamos constantemente en lugares donde hay mucha antena. Él tenía una antena celular cerca. Va a ayudar a la organización. También recomiendo hacer descarga diaria de la tierra, que eso también nos ayuda a recomponer nuestros iones a la tierra. Nos cuesta porque estamos desconectados y siempre estamos cansados, pero aunque sea 5 minutos, volver a la tierra, ir cerca de un árbol, y además de esa forma salimos un poco de esa vida tan parabiológica, ¿no? También preguntan si hay que sacarlos al sol. No, no necesariamente, no hace falta. Pero siempre el sol directo activa, ¿no? Activa un poco más. Pero no, en el caso, por eso decía, cuando hay transparencias, sí, uno puede jugar con la información del sol en el cristal y grabar intenciones, reconectar la psiquis con el cristal y darle que la pirámide reciba, por ejemplo, una visualización de algo que queremos concretar, que lo tenemos que pensar como que ya lo tenemos, ¿no? Uno interacciona y hay una frase que a mí me gusta, levantarme y acostarme diciendo, por ejemplo, levantarme y decir, hoy va a pasar algo muy lindo en mi vida. Hoy me voy a encontrar con algo que me va a sorprender, ¿no? Entonces, si tengo el cristal cerca y puedo hacer eso, o cuando va a la tardecita, a mí me gusta con los cristales, porque los cristales que tenemos dentro, ¿no? La pituitaria trabaja con cristales piezoeléctricos, nuestra sangre tiene cristales, y con los cristales externos. Entonces uno programa con la luz esos cristales. Sí, es esto de intencionar, ¿no? Porque si bien tengo la pieza que me cubre y demás, pero una fuerza repotente para acompañar esto es la intención. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes o a los asientes, nosotros nos gusta decirles asientes, y cambiar ese nombre de Tal cual. paciente de pasivo por el paciente, porque el que hace, porque nosotros tenemos que movernos en pos de nosotros mismos. Entonces, la intención. Tenemos un poder que por ahí desconocemos, pero cuando lo empezamos a aplicar y tenemos estas distintas herramientas para utilizar, potenciarlo con la intención todo el tiempo. En este caso, la matista, con el citrino, con la abundancia, ¿no? Porque son distintas piedras que nos traen una herramienta más para trabajar con nosotros mismos y poder Sí. expandir nuestra energía, ¿no? Y lo que pretendemos para nosotros. Y ahí nos Así preguntan que si se rompe una punta, si no sirve, va a seguir funcionando, quizá un poquito menos en esta armonía que tiene la forma cerrada, ¿no? Mientras no se rompa, como es muy difícil, no se va a romper el cristal de adentro, porque se va a y romper por ahí las puntitas, no pasa nada. este último que tengo acá, que es para poner los frascos, para el que toma Y, flores de Bach o alguna medicación. Ay, me encantan ¿qué son? Rodotrocito, no, eh, cuarzo rosa. Corso rosa, sí, sí.
Sí, hubo una tanda tremenda que justo yo, piedra. una tanda, eh, me acuerdo que en su momento compré una tonelada de ese cuarzo rosa, después lo usé todo, más difícil de conseguir, pero bueno, me quedé con las piezas grandes que no las podía durar, muy duro ese cuarzo rosa, lo vemos partiendo chiquito, así que bueno, es más difícil conseguir. Ahora todo, viste, son las gemas, son más caras, entonces dentro de todo el cuarzo blanco se consigue un poco más, sí. Sí, hermosos Ahí, cuarzos tiene. ¿Y esto nos contás un poquito para qué es? eh, esa pirámide escalonada es para cargar justamente frascos con esencias, con flores de Bach o lo que se trabaje, porque todo que tenga líquido, agua, afine el olor al agua, entonces de alguna manera se va a cargar con ese olor. Y sobre todo va a proteger que estos campos electromagnéticos no afecten la propiedad de esa preparación que tenemos, ¿no? Es como proteger que no influencie otro tipo de radiación. Eso un poco. Ahí te Está decían genial. gracias, ahí decían gracias por enseñarnos. Bueno, la verdad que gracias a ustedes porque, sobre todo a vos, Cristina, la verdad que muy, muy puntuales tus preguntas y que nos ayuda por ahí a hablar específicamente, ¿no? Contándole a la gente estas dudas que están y fuiste como muy clara en compartirnos esto. Sí, porque además, de verdad que la gente me pregunta, y bueno, a mí me gusta siempre poder darles una respuesta a algo que parece desconocido, pero que en realidad está en este planeta bueno, ya con la época de Don Croft y bueno, Wilhelm Sí, Reich, ¿no? Que si estuvieran en esta época serían unos genios, pero bueno, lamentablemente en su época no fue así, pero bueno, nos dejaron, de todas maneras la historia no se puede ocultar, en algún momento sí. sale. Sí, sí, hoy hay otros genios también que están investigando cosas y están, muchos, digamos, están siendo callados, ¿no? Hay, ¿no? Desde Masaru Emoto, tenemos otras, ¿no? Que están divulgando cuestiones en relación, por ejemplo, con el agua, que recién hablaba de la cuarta fase del agua, que son las investigaciones también que se están haciendo. Pero bueno, hay muchos científicos proscriptos, de alguna manera, ¿no? Ni hablar la medicina germánica, lo que nos ofreció la medicina germánica con Hammer, que para mí en su momento Ojalá. era como la reencarnación de Reich, se decía yo, porque bueno, completaba una información, porque Reich en su momento fue uno de los pioneros de empezar a hablar de la psicología corporal, de ver esa conexión entre psique y cuerpo. En su momento no, bueno, después vino Hammer a hacer ese mapeo más concreto de entender cómo se expresa el cuerpo con su lenguaje biológico para lo que nosotros llamamos enfermedades, son programas biológicos sensatos de la naturaleza. Bueno, Claro, después, bueno, después la biodecodificación, ¿no? De esa enseñanza de Hammer, entonces, eh, bueno, todo esto que realmente por ahí hay mucha gente que no lo conoce, porque no es la ciencia oficial, pero bueno, ya se va a difundir, tenemos esa posibilidad de difundir, como también esto que me decías vos, mucha gente haciendo ruido, queriendo confundir, queriendo complicar, porque esta es el, el conflicto que llevamos dentro lo queremos también trasladar siempre, esta duda, cuando en realidad necesitamos esta, siempre trabajamos en certeza y en seguridad a través del conocimiento, ¿no? Buscando la información. Siempre digo, no me crean a mí, por favor, no le crean a nadie, busquen, investiguen, hagan su tal cual. experiencia. El mejor organito no es el que hago yo ni el que hace, no, es el que cada uno conecte porque, bueno, obviamente necesitamos referentes y, bueno, lo están fabricando bien, tienen los elementos, pero siempre el honorito hecho con amor, con responsabilidad, así como todo, ¿no? Sí, sí, nosotros consideramos también como que la información es la herramienta más poderosa que el ser humano puede tener para tomar decisiones con respecto a su cuerpo, a su vida y a partir de ahí, qué va a hacer, qué va a dejar entrar y qué va a dejar no entrar.
Entonces, Sí, por eso me parecen fantásticas estas charlas, esto que hoy se puede hacer un live, si bien tenemos esto, la energía 5G, es como todo, ¿no? Si bien llegó para quedarse, pero es una herramienta a la cual le podemos sacar el jugo, informándonos, sí. entendiendo cómo funciona, indagando. Sí, sí, porque además, si estamos en este nivel de la Matrix, si estamos en este juego, nosotros quisimos estar acá y queríamos este desafío. Entonces, si hay fuerzas contrarias, es porque nos están invitando a una mayor impecabilidad y un mayor conocimiento con mantener nuestro estado de vibración. Si se pone más difícil, mejor aún, porque como decíamos, lo que pasó en el 2020, mucha gente despertó y mucha otra gente nos pusimos más concreto en trabajar en nosotros mismos. Entonces, realmente lo que vemos como fuerzas contrarias nos ayudan a despertar y a decir cuáles son los elementos que necesitamos. Tal cual. Es lo que maneja la medicina china, el yin y el yang. Sin una cosa no está la otra. Es así. Sí, 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 sí. Acá se necesita la fuerza de la oscuridad para que después despierte la de la luz y bueno, la luz. Estamos Y en esta así, dualidad, entonces comprender ese juego de la dualidad. total. Y usar todas las herramientas que uno sienta que te pueden ayudar y a hacer bien a vos mismo. Yo siempre le digo, ustedes prueben con ustedes, no miren. Primero haces vos tu experiencia y a partir de ahí vos vas a predicar con el ejemplo, con lo que a vos mismo te va pasando. O sea, no hay nada mejor que decir, bueno, pongo el organito y veo qué pasa, cómo me resuena, cómo me afecta, cómo me siento, porque otra cosa que yo notaba es que el ser humano está muy desconectado de su cuerpo y cuando vos lo pones a que se sienta, les cuesta sentirse. Pero es porque, bueno, nos llevaron a eso, ¿no? A ser hasta prácticamente como máquinas, pim pum pam, me levanto, voy, como, me acuesto, o sea, todo un ritmo aceleradísimo que te desconectó completamente de tu ser. Entonces Sí, quizás esto me ayuda a mí a poder empezar a sentirme, a poder percibir el ser que soy. Y a partir de ahí, sí, porque ¿qué es lo que busca el ser humano? Ser feliz. Yo creo que el camino más difícil del ser humano es ser feliz. Y ahí es donde uno tiene que encarar. Entonces, yo siempre digo que uno va evolucionando a medida que esos pozos se hacen, digamos, puedo salir más rápido y no quedarme en el abajo, en la depresión, viste, llorando por lo que se perdió. No, o sea, si vos cuanto más rápido puedas salir de esa hondonada, mejor. Y para eso existen todas estas herramientas. Yo por lo menos pienso así, ¿no? sí. Todo esto que salió a la Sí, luz después de la pandemia. sí, 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 sí. Bueno, Reich, él predijo cuando a él le queman los libros, los meten preso y, y digamos, ¿por qué tanta persecución la FDA, no? Algo había ahí cuando hace la campaña en el desierto con los Clubbusters, ahí se movilizó. Entonces, indudablemente, esta necesidad bueno, que el conocimiento nos salga a la luz, estamos en una época que hoy lo difícil diferenciar, porque hoy está el conocimiento, está todo sobre la mesa. El tema es saber cuál es el conocimiento para mí, que es cuál de todas estas herramientas que hay que me vuelven loco, decir por dónde, por dónde empiezo, bueno, tomar una y trabajar y profundizar, no ir picando y no quedarse con, animarse a profundizar, con lo que sea, puede ser con un organito, con una respiración, con lo que sea, ir a fondo, ¿no? Cada uno, yo un poco, porque bueno, decía Reich, a los 50 años de mi muerte recién van a estar preparada la humanidad, bueno, casualidad, en 2008, parece, en realidad unos años antes está también Karl Hans Weiss, que fabrica, ahí se disputa con Don Croft el tema de las orgonistas como tal. Ahí tenemos dos. Pero justamente 50 años después, ¿no? Qué bárbaro. Y sí, y lo que va a seguir saliendo también, ¿no? Sí, Bueno, sí. Horacio, Un un placer. gustazo, un placer conocerte, Sí, sí, verte, realmente. porque bueno, Que nos verte, sirve poder la tecnología. Nos sirve para sacarnos las conectar dudas y
tal cual, Sí, fíjate, ¿no? De un extremo a otro del país. sí, la tribu cibernética, ¿no? Nos reunimos ahí alrededor del fuego sagrado. Sí, rodeadas de estas piezas maravillosas, así que me comunico tranquila porque sé que estoy cuidada, estoy protegida. Tal cual, ahí esa con esa luz azul, que era la luz azulada que veía Rachel en sus mediciones, ¿no? En las primeras mediciones, una luz azul, el orgón tenía esa luz azulada. Claro, Así que, estas tal cual. fantásticas. Bueno, un placer y nos vemos en alguna otra oportunidad. Gracias a todos y a Gracias. seguir disfrutando de la vida. Bueno, Chao, gracias chao. a vos por aclararnos y a la gente que nos estuvo mirando en vivo. Bárbaro. Adiós. Chao, chao.